Hola mis queridos, ya vimos una clase en donde usamos la técnica de alcohol Ink Art pero con soplado. Esta vez haremos un cuadro decorativo con pincel y esponja. Te enseñaré muchísimos tips. También te enseñaré cómo preparar el soporte de madera MDF para las tintas. Suscríbete a este canal, regálame tu like y compartí este video con muchas más personas para que puedan ampliar su horizonte creativo. Trabajaré sobre madera MDF de 3 milímetros que es muy fina y puede llegar a corvarse con la humedad ambiente. Le aplicaré una mano de hidrolaca, puede ser cualquier marca. La ventaja de la hidrolaca es que es muy impermeabilizante y con una mano es suficiente porque seca rapidísimo y no es tan absorbida por la madera. Si utilizamos otro tipo de laca al agua tendremos que dar 2 o 3 manos. Si cuento con una madera más gruesa, que no sea MDF, podemos saltar este paso. Para alcohol Ink Art se suele utilizar papel yupo, que es especial para trabajar con tintas al alcohol, pero es muy costoso. Podemos utilizar algún material plástico o impermeabilizar las hojas o un MDF como en este caso. Si deseas saber cómo trabajar con soportes alternativos al papel yupo, dejo una clase en donde lo explico. El enlace lo encontrarás en la caja de información que se encuentra debajo de este video, justo abajo del nombre del canal. Despliegas en ver más y lo encontrarás. Para imprimir el MDF utilizaré gesso acrílico. Primero aplico una capa fina utilizando una tarjeta de crédito en desuso. Si no contamos con gesso acrílico de marca comercial, podremos preparar gesso casero. Cubro con mano fina, es decir, lo paso bien al ras y le daré 2 manos más cruzadas, la primera mano en horizontal y la segunda en vertical, dejando secar entre mano y mano. Este gesso es genial porque seca rapidísimo. Una vez seco el gesso, aplico lija fina grano 220 para pulir todas las imperfecciones de la superficie y quede totalmente lisa. Lo hago suavemente con movimientos en redondo, cuidando muy bien que los bordes estén prolijos. Dato importante, hasta aquí el procedimiento también es útil para cuando vamos a pintar con cualquier tipo de pinturas. Pero falta el último paso para convertir esta tabla en un soporte apto para recibir nuestro trabajo. Necesitamos que no absorba las tintas. Esa es la única diferencia con respecto a las demás pinturas. Y acá viene un detalle importantísimo. Seco y lijado, volveré a utilizar hidrolaca, la misma que había usado al principio, para sellar totalmente los poros de este gesso. Necesito solo un par de manos para lograr un sellado óptimo y que quede impermeable. Doy una primera mano en horizontal y una segunda mano en vertical. Dejo secar muy bien y mi madera estará lista para poder trabajar en ella con tintas. Aclaro, este paso es exclusivamente si vamos a utilizar tintas. Si vamos a utilizar, por ejemplo, acrílicos, no es necesario laquear el soporte de esta manera. ¿Se comprende? Utilizamos un pincel de pelo suave para no dejar rastros de las pinceladas. O como hago aquí, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y porque uno tiene experiencia ya. Con pinceleta común, primero pinceladas fuertes para desparramar rápidamente la laca y que penetre, y después rápidamente pinceladas muy suaves, apenas tocando para no dejar marcas. Y todo esto hay que hacerlo rápidamente antes de que seque el material. Así me ahorro comprarme una pinceleta de pelo suave. Dibujaré una mariposa. Tomo una hoja A4, la doblo a la mitad para calcular el eje de la mariposa, levemente inclinado, y un tamaño posible también, porque al dibujo le agregaré algo de vegetación abajo y un cielo arriba. Ya marcado el eje, dibujo parte del cuerpo. Utilizo un lápiz 2B, luego cambié a un 7B, que permite un trazo más oscuro para que se vea en cámara. Presiono la punta del lápiz sobre la hoja con suavidad. A partir de la mitad del cuerpo empiezan las alas hacia arriba. Es una mariposa bastante libre, algo abstracta. No estoy haciendo un dibujo realista y eso me permite jugar y mucho. Como se ve,
las alas no son perfectamente simétricas en su contorno. Divido las alas en sectores horizontales, tampoco tienen que ser perfectos e iguales. Sigo marcando lo básico, ahora con unas diagonales que cruzan las alas de arriba. Esto es lo básico como para después seguir trabajando. Completo la cabeza y le hago por el momento unas antenas que son bastante grandes y fantásticas, que luego me arrepentí y vas a ver que las hago más chiquitas. Pero las podemos hacer así también. Aquí marco la separación de las alas de arriba y abajo para no confundirse entre unas y otras. Ahora vamos con las alas de abajo. Lo mismo, separo en sectores. Y ya que estamos con las alas de abajo, al separar en sectores ya dije voy a empezar a llenar con diferentes tipos de formas. Las más comunes que voy a utilizar son algunos rulos que dibujaré con el lápiz y algunas gotas de diferentes tamaños, unas más largas, otras más cortas. Lo que se te ocurra lo puedes hacer imaginando que todo esto se va dividiendo en sectores y que dentro de cada sector o celda puede haber algún tipo de forma, la forma que elija. En este caso, por ejemplo, estoy haciendo unos espirales, pueden ser unas gotas, unas líneas que dividan, puntitos, lo que te guste. Y hasta aquí tenemos más o menos un esqueleto armado ya para poder trabajar con los colores, porque necesito esas celdas para hacer cambios de color. Completo el cuerpo de la mariposa muy fácilmente. Le hago unas líneas horizontales cruzando el cuerpo, luego eso completaremos todo cuando lo pintemos. De las alas superiores de la mariposa haré salir algunos brotes, sí, como escuchaste, unos brotes, y de estos brotes salen unas ramificaciones con 2 o 3 hojitas en las puntas. Ahora se ve medio feo con el lápiz, pero cuando hagamos el delineado, todo esto se va a integrar en negro junto con el borde de toda la mariposa. Cruzaré algunos tallos muy finitos desde abajo hacia arriba y arriba van a aparecer también algunas flores, coincidiendo con esta línea de la mariposa. Aprovecho ahí y ahí habrá un penacho o una flor o lo que me guste hacer. También de este lado haré lo mismo, cruzo y por ahí tal vez tenga otro tipo de flor, en la punta por supuesto.
No dibujé las flores arriba porque eso lo voy a definir luego. Aquí abajo, vegetación de todo tipo. Podemos hacer flores como esta que estoy haciendo ahora, que es muy sencilla. Tenemos que cubrir toda esta parte de abajo con diferentes tipos de flores, flores extrañas, medio fantásticas, pero sencillas de hacer también. También unas ramas largas a ambos costados de la mariposa, con unas hojitas. Trato de mostrártelo a cierto ritmo para que el video no se haga largo y que puedas ver cómo lo voy haciendo, porque si no es mucho palabrerío. Esto se ve en acción, ¿sí? Aparte no son dibujos tan complicados. Y este fue el exacto momento cuando llevé este tallo por detrás de la mariposa, saliendo hacia arriba, y me encontré que me chocaba con esas grandes antenotas que le había hecho. Ningún problema, las voy a borrar. Y se borra muy fácil teniendo así el bastidor impermeabilizado. No quedan manchas, no queda nada. Una buena goma de borrar y lo solucionamos y no queda ninguna marca de lápiz. Aparte me gustaron más así como quedaron las antenas, porque ya tenemos bastantes espirales por todas partes, ¿no te parece? Y aquí puedo seguir con esta línea para hacer otra cosa. Unas ramitas por aquí y por allá. Lo que me resta ahora es llenar aquí abajo con más plantitas de todo tipo. Y observa qué sencillo que es hacer este tipo de floraciones, algo fantasiosas. Algunas, otras parecen tal vez más reales, entre comillas, pero muy sencillas. Esto es como un esbozo, una guía, y luego podremos aplicarle más cosas directamente con el pincel. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo una flor bastante básica. Son todos pétalos, que se suman más pétalos arriba. Muy sencilla. Sigo llenando con floraciones muy fáciles de hacer. Mira estos puntitos. Quedan divinos cuando los pintas. Y luego vas a ver una flor que es así, te la quiero mostrar más en detalle, porque cuando la ves por primera vez decís, ¡ay, qué complicado! ¿Cómo es esto? Sin embargo, es súper fácil de hacer. Primero dibujo un círculo tipo espiral. De ese círculo salen algunos pistilos, podríamos llamarlos, que terminan en puntitos. Le hago debajo un cabito. Ahí, ¿ves? Estoy haciendo una especie de círculo, también con unos pistilos que salen. Y vos la ves y decís, wow, qué flor extraña. Y es muy fácil de hacer.
Me quedé con ganas de hacer más de ese tipo de flor, pero tengo poco espacio abajo y tampoco quiero recargar demasiado porque luego, cuando pintemos, vamos a agregar algunas cositas más para dar más realce. Pero esto es lo básico y así nos queda este boceto. Ahí arriba dejo libre porque voy a hacer una especie como de penacho directamente con la pintura. Ya tenemos la base prácticamente lista para empezar a pintar. En estos pequeños frascos preparo tinta al alcohol para tenerla a mano, ya que los frascos originales son de 100 mililitros. También uso la tapa del frasco grande y descargo allí lo que necesito y las diluyo con alcohol para lograr la intensidad de color deseada. Para diluirlas, venden lo que llaman activador, que es alcohol isopropílico, que podés conseguir fácilmente en casas de electrónica, ya que se utiliza para limpiar componentes por su volatilidad. Pero la buena noticia es que podemos utilizar alcohol fino de 96 grados. Siempre debemos tener una hoja de papel a mano para probar la intensidad de color que necesitamos utilizar, e iremos variando de intensidad para dar matices, colocando a la tinta más o menos alcohol. Recomendación: antes de hacer la prueba hay que mezclar bien la tinta con el alcohol. Y ahí tenés el resultado. Es un azul bastante intenso. Le agregaré un poco más de alcohol. Te describo lo que estoy haciendo porque la cámara no lo tomó. Le agregué un poco más de alcohol a la tapita que contiene tinta, como ya dijimos, y aparte tomo cualquier otra tapita, puede ser la misma tapa del alcohol, y vierto alcohol puro y limpio allí, que usaré para dar variaciones más claras a este mismo color. Este color que estás viendo es el resultado de la tapita original, digamos el color que preparé. Y luego a este mismo color le voy a agregar a pincel alcohol puro para ir suavizando ese azul y haciéndolo más claro. El cuidado que hay que tener aquí es no dejar manchones, y eso lo logramos aplicando más alcohol puro en las zonas oscuras para que se vaya esparciendo un poco más y diluyendo. Y observa que con la misma tinta logramos diferentes tonos de azulados, celeste, azul más oscuro. Voy a cubrir todo lo que considero que es fondo arriba para crear una especie de cielo, sin pintar las áreas que dibuje al lápiz. Otra forma de lograr esos gradientes más suavizados aún es mojar primero en la zona donde voy a pintar con alcohol fino y luego colocarle la tinta. Eso va a esparcir mejor la tinta y vamos a evitar manchones, sobre todo cuando somos principiantes, cuando estamos empezando. Estoy apenada porque la cámara no me agarró las 3 fuentes de color que tengo. En una tengo una tapita con alcohol puro, en el medio ahí volqué un poquito de tinta pura y al lado tengo, del lado izquierdo, un vasito con alcohol puro donde voy limpiando cada tanto el pincel y ese vasito se va manchando, va quedando como un celeste y eso lo aprovecho para las zonas más claras. Con ese color tan claro voy esparciendo y voy variando con los colores, un poco con uno, un poco con el otro. Así a mí me resulta mucho más cómodo. Utilizo un plástico debajo del trabajo y vierto la tinta arriba del plástico. Luego con un pañito mojado en alcohol, eso lo limpio y cargo ahí otro color. O sea que el plástico lo utilizo también de paleta. Ahí se ve mejor el vasito que está azul. Ese vasito tiene alcohol puro y fíjate ya qué color tomó, porque de tanto limpiar el pincel ahí va tomando una variación diferente. Y así voy jugando con los 3. Y siempre hago lo mismo. Arriba del plástico coloco color puro, en uno coloco alcohol fino puro y en el otro limpio el pincel y esas variaciones de 3 fuentes distintas me da estos tonos. Aquí aplicando tinta blanca. Esta marca que estoy utilizando, Ñomo se llama, es discontinua ya y son muy buenas, pero el blanco es algo flojo. Lo probé para atenuar esos azules intensos que ves.
Luego doy matices con violeta bastante diluido, pues lo necesito tenue para este cielo. Mezclo violeta con un poco de alcohol. De paso te cuento, las tintas que utilizo son al alcohol para artesano. Las tengo hace bastante tiempo, rinden muchísimo, vienen en frascos de 100 mililitros. Hoy por hoy, al estar de moda trabajar con resina, las venden para ese fin, pero en cantidades mínimas, como este frasquito que te mostré de 15 mililitros, o incluso menos. Son costosas y debo decir que abusan con los precios, ni hablar de las marcas reconocidas. Para diluirlas venden lo que llaman activador. Importante esto, ¿eh? ¿Qué es el activador? Ni más ni menos que alcohol isopropílico, el mismo alcohol que se utiliza para quitar las burbujas de la resina. Y son cuestiones del mercado del arte, le ponen activador para darle un halo de misterio, anda a saber qué será ese activador. Y de paso venderlo mucho más costoso. Pero es, como te dije, alcohol isopropílico y no solo se utiliza para quitar las burbujas de la resina o para las tintas al alcohol. Se puede conseguir fácilmente y costo más acomodado al bolsillo en casas de electrónica, ya que se utiliza para limpiar componentes por su volatilidad. Es mucho más volátil que el alcohol fino, es decir, hay que trabajar más rápido con las tintas. Pero la buena noticia es que podemos utilizar alcohol fino de 96 grados, como estoy haciendo en este momento. Por último, si sos de Argentina y querés conseguir las tintas a un precio razonablemente acomodado en relación cantidad y venden el pack de 12 colores variados de 100 mililitros. No estoy hablando de 10 mililitros como te lo venden en otro lugar y te los cobran fortunas. Contactate a mi privado de Facebook y con gusto te pasaré el contacto de las personas que las provee. Lo bueno de estas tintas, que ya las probaron unas amigas mías, aparte es su relación precio-calidad y vienen de 100 mililitros como las que yo tengo. Aclaro que esta marca alternativa no me patrocina en absoluto. Es gente que trabaja las tintas artesanalmente con muy buenos resultados. Para encontrar mi Facebook vas al canal, te fijas en los enlaces, allí está. Me encontrás como luciérnaga.fantástica.ok. Volviendo al trabajo, arriba aproveché ese violeta suave y marqué una flor, ahí la ves. También marqué un pompón, que eso va a ser color fucsia luego. Y de la mitad de la mariposa para abajo le apliqué un celeste muy claro porque luego ahí aplicaremos otros tonos. Utilizaré rosa puro, que es muy intenso. Mi idea es pintar una fluorescencia parecida a un pompón allí arriba y esa flor a la que le había dado una base de violeta diluido. Cuando son colores tan intensos voy despacio, voy probando. Hago como unas fibritas y luego la termino rematando toda con puntitos. Al colocar fucsia sobre ese fondo que es celeste, me va a dar un color violáceo. Y yo puedo incluso darle más matices luego, mojando el pincel en alcohol y dándole pequeños puntitos para que eso se vea así con muchos más puntitos, porque si yo aplico un solo color no hay matices. Entonces voy jugando con los colores. Primero un color, luego puntitos muy pequeñitos con la pintura mucho más diluida o incluso con alcohol puro. También puedo utilizar matices con el mismo violeta diluido y así voy logrando diferentes tonos. Estoy usando un pincel bastante blando. Un detalle que es muy, pero muy importante es no recargar demasiado el pincel, sino lo justo, porque si lo recargo demasiado me puede caer una gota grande arriba de lo que estoy haciendo y arruino. Por eso hay que ser medidos en la carga del pincel. Es preferible en este caso pecar de menos que de más. Ir cargando de a poquito, constantemente, y no cargar demasiado de una sola vez. ¿Se comprende? Esto es muy importante. Sobre todo cuando estamos haciendo pequeños objetos o detalles muy finos. Por ejemplo, aquí estoy dando puntitos con un rosa
que ya estaba sucio el pincel, es decir, lo que hice fue colocarle un poquito de alcohol al pincel para diluir este color y que no me quede tan fuerte como la flor que está arriba. Y si veo que está fuerte, mojo el pincel en alcohol y voy esparciendo el color para hacerlo más tenue. Esto me lo permite el haber protegido todo el soporte y hacerlo impermeable. Si lo hubiese hecho con el soporte sin proteger, no puedo hacer esto, porque la tinta se fija mucho en superficies porosas. Parece un manchón, pero luego delinearemos por arriba y agregaremos más colores. Siempre trabajo con 2 o 3 pinceles. Aquí tomé otro pincel para pintar esta zona entre azul y violáceo. Cuando los colores son parecidos, utilizo el mismo pincel. Por ejemplo, aquí pinto con azul y este mismo pincel lo enjuago un poco en alcohol y luego tomo el violeta. Haré estas puntas con estos 2 colores. Estos vasitos se llaman toc toc. Son ideales para hacer estas mezclas. Ahí coloqué un poco de alcohol, unas gotitas de turquesa que está algo diluido ya dentro del frasco. Luego tomo otro vasito y aprovecho que tiene un poquito de alcohol con azul, que no va a pasar nada porque es un azul muy tenue. Le voy a agregar a ese azul que está ahí con alcohol verde. Este verde también está algo diluido porque yo cuando preparo estos frasquitos ya de por sí los diluyo un poco. Y voy a jugar con estos 2 colores. Esto es para que veas los recursos de los que podemos disponer. Como el verde que había preparado no me resultaba lo suficientemente intenso, tomo directamente desde la tapita del envase original, le tiro unas gotitas de alcohol, lo que había preparado lo reservo para otra ocasión cuando necesite un color un poquito más tenue. Y con ese poquitito que tengo ahí, ya ahí ves que logro un matiz verdoso. No muy fuerte, pero el que necesito en este momento. Y aquí te muestro otro recurso que es la esponja. Una esponja con punta redondeada, cortada a tijera. Pongo un poquito de tinta en el plástico, descargo un poquito de esponja y luego voy difuminando y cubriendo mucho más rápido porque lo que quiero lograr es un efecto brumoso. Y también lo haré en algunas partes internas de la mariposa. No cargo la esponja en demasía y la restriego contra el plástico. Como conocemos un pincel seco, la descargamos un poquito para aplicarla. Voy difuminando con la esponjita por aquí y por allá, dando toquecitos. Esta técnica de esponja nos es útil para dar mezcla de colores, entremezclados, difuminados, pero para dar detalles está el pincel, no la esponja. Y voy alternando, si quiero más definido, con pincel. Si quiero difuminar eso, con la esponja. Incluso puedo cubrir cierta área con el pincel de lleno. Cuando paso el pincel logro una intensidad mayor. Aplico esponja, suavizo esos contornos. Lo hago así para que no me queden manchones. Incluso doy algunos toques de verde dentro de la mariposa, en zonas ya delimitadas por el lápiz, llevando cierta coherencia. El dibujo es una guía. Algo importante, antes de empezar a pintar, tomale una foto al dibujo, porque si utilizamos colores muy fuertes, como por ejemplo allí arriba el azul, tapó esos espirales que había hecho y luego nos perdemos. Por eso es mejor tener una fotografía del dibujo como guía para los detalles que luego haremos. Agregué a la paleta este color marrón que es precioso, también con esponja. Y luego iremos a los detalles, por supuesto. Porque lo que estamos haciendo ahora es simplemente una base, para luego dar detalles de delineado por arriba. Como ves, estoy trabajando en el interior de la mariposa, pero aprovecho, cuando tengo casi muy descargada la esponja, en dar toquecitos también en la parte de abajo, donde iría la vegetación. Allí sumé turquesa, que al encimarlo sobre el rosa, por ejemplo, me da un violeta. O si encimo un poquito sobre el amarillo, me resulta un verdoso. Amarillo, luego un poco más de marrón, matizando el amarillo, un poco de naranja también, todos tonos suaves, siempre los suavizo
aplicándoles un poco de alcohol según qué color, ¿no? El amarillo, por ejemplo, no lo tuve que diluir, pero tal vez el naranja es muy fuerte, entonces tenemos que ponerle un poquito más de alcohol. Pero como ves, es todo bastante general, solo que en algunas zonas pongo más verdoso, en otras un poquito más azulado, amarillo, matizado con marrón, y así vamos jugando con los colores. Entra en escena de nuevo el verde, y aquí ya marco las hojitas que había dibujado y creo alguna vegetación extra también. No es un verde muy fuerte. Estas hojas que están al costado me resultan demasiado claritas. No importa, las marco con el color, dejo secar y luego le doy una segunda mano para resaltarlas un poquito más. Así hago con todo. Pegadito al cuerpo de la mariposa, por ejemplo, una hoja más grande, parecida a la que está abajo. Y completo en primer lugar toda la vegetación que había dibujado. Y aquí ya empiezo a marcar también de color las florcitas que habíamos dibujado abajo, siempre que coincidan con el mismo juego de paleta, más intenso, menos intenso, pero ya esta es la paleta definitiva. Más colores que estos no van a entrar. Esponja a un lado y damos detalles con pincel ahora. Me dedico a pintar la base de las diferentes flores que he hecho. Si te gusta lo que estás viendo, regálame un like. No cuesta nada, es gratis y ayuda al canal a posicionarse para que más personas encuentren este video. Gracias. Aquí un poquito más avanzado, si no sería larguísimo, ¿ves los espirales? Ese efecto que está ahí se logra encimando otro color arriba a puntitos, mojando el pincel con otro color bastante aguado y dándole puntitos se logran estas texturas que ves aquí. Cuando digo aguado significa pintura bastante humedecida en alcohol. Lo que hace es que se abran celdas cuando hago un punteado, como un puntillismo sería. No voy a mostrar todo el proceso porque sería muy largo, pero sí un par para mostrarte, sobre todo los espirales, cómo los resuelvo. Lo que hago es encimarle a la espiral que se entrevé porque la pintura está traslúcida, donde marqué con lápiz se ven los espirales, entonces ahí es donde coloco color. Pero el color lo coloco como te decía antes, haciendo pintitas con el pincel. El alcohol funciona como activador, esto quiere decir se abren celdas y queda un efecto texturizado y traslúcido. Cada espiral lo pinto de lleno, que el color quede de fondo, porque más tarde delinearé en negro arriba del color. Uso determinado color de base y luego arriba le hago pintitas de un color más claro. O incluso alcohol solamente, y se abrirán celdas más claras, según lo que quiera lograr. Que ahora no se luce mucho, pero cuando le hagamos el delineado en negro, eso va a resaltar muchísimo. Se van a ver como transparencias y quedan muy bonitas. Y esas gotitas que había dibujado con lápiz, las relleno con diferentes colores que van a ir encimados a esos fondos que ya hicimos. Si vamos al caso, los espirales parecen gotas porque los estoy pintando de lleno. La diferencia va a ser en la terminación, porque los que son gotas van a quedar como gotas y los otros les voy a hacer los rulitos para que quede de fondo el color y arriba el espiral. E incluso si vemos que, por ejemplo, en el caso del azul, cubrió todo el lápiz, ni se nota el lápiz por debajo, ahí podemos inventar por arriba lo que queramos. Aquí justo estoy haciendo una espiral naranja, ahí lo ves. Era una espiral dibujado en lápiz, lo pinté todo de naranja y ahora los puntitos. Un detalle importante, cuando haces los puntitos, al colocarle el pincel cargado en alcohol, tarda un poquitito en activarse y abrirse. Hay que esperar unos segundos para ver el resultado, no es inmediato. Otro espiral,
que está marcado en el lápiz abajo, un verde muy suave, lo cubro todo, y luego arriba puntitos en amarillo puede ser, o también puede ser simplemente alcohol. Aquí otro ejemplo, sobre este fondo que es mitad rosa, mitad azul, hago una espiral amarillo, y mucho más no voy a hacer porque ya con ese color que tiene debajo va a realzar muchísimo, así como está, sin hacerle puntitos. No tenemos por qué hacerle puntitos a todo, ¿ok? Vamos con otro ejemplo distinto. Miremos el centro. Ahí ves que había como una especie de manchón color rosa. No había más nada que eso. Estoy dibujando gotas. Con el pincel cargado con pintura bastante diluida, voy perfilando los contornos con el pincel, y para que me quede ese efecto traslúcido como se ve más abajo, tomo un paño de cocina y lo uso como secante. Con esto logro, por un lado, un efecto traslúcido y al mismo tiempo evito que la pintura, o el alcohol en este caso, se desparrame y me haga un manchón. Para mantener la forma que estuve haciendo con el pincel, enseguida paño y secante. Y ahí viene la preguntita: ¿y por qué, Estela, no usaste secante para todo? ¿Por qué acá sí y antes no? Porque acá estoy cargando con más cantidad de alcohol para lograr ese efecto. Por eso tengo que rápido secar para que no se expanda. Observa qué lindo efecto queda trabajando sobre ese rosa del medio, colocando amarillo y luego el secante. Y la verdad que de todos este efecto es el que más me encanta. Me encanta. ¿Y sabés lo que lamento? Que muchas de las personas que miran este video ya dicen: es largo. Y empiezan a saltar el video. Contame si estás viendo esta parte. Porque después me hacen preguntas de cosas que ya expliqué. Y a veces piensan de que es pura cháchara. Y no, cada cosa que acá se dice tiene su valor. No se desperdicia un segundo de más en decir cosas que no valgan la pena. Y bueno, si se lo saltaron, lo lamento por los que lo hicieron, ¿no? Pero es verdad, mucha gente que mira videos largos suele saltarse los videos y se pierden más de la mitad del contenido. Cosas de YouTube, ¿vio? Pero también me pone muy feliz cuando me dicen que vieron toda la clase y que les gustó o que aprendieron algo. Así que te pido que me dejes tu comentario. Siempre es bienvenido y ayuda muchísimo a mejorar. O tal vez ya conocías esta técnica. Bueno, espero tu comentario. Esta parte la tengo pensada de dos maneras. Por un lado, pintar lo que ya había hecho con lápiz, pero al mismo tiempo también agregar a pincel más filamentos de hojas que van subiendo, porque no dibujé la cantidad suficiente. Algunas están al lápiz, otras las hago directamente con pincel. Y puedo variar este verde con un poquito de amarillo, por ejemplo, entre medio, o un chiquitín de naranja también, para darle ciertos matices. Y ahora voy a tomar examen. ¿Por qué no estoy usando esponja mientras hago estos filamentos? Les doy la respuesta. Porque no cargo demasiado el pincel, entonces no lo necesito. Cargo lo justo y necesario, que no me sobre, que no me rebase la tinta. Y porque con esponja no logramos delineados. Aquí una florcita color violeta, y aprovecho ese violeta que me queda para dar algunas líneas también en lo que es la vegetación, muy suavecitas, esparcidas por alguna zona, nada más. Vuelvo a cargar azul con la esponja y voy a resaltar un poco más ese cielo en algunas zonas un poquito más oscuro. Y así nos quedan los colores de base. Ahora vamos a delinear. Y observa cómo cambia aquí el color. Puse más oscura la cámara porque me estaba dando un brillo que enceguece cuando lo ves, ahí en el centro de la mariposa, ¿lo ves? Marcador indeleble negro, eso es lo que vamos a usar para delinear. Utilizo uno punta común y otro microfibra.
Parece una obviedad, pero tenemos que ir con el marcador sobre el borde de los dos colores, la unión de los dos colores. Y como digo yo cuando queda lindo el trabajo, queda divino, brutal, excelente, soberbio, espectacular. Y aquí cámara ultra rápida, porque si no el video se hace larguísimo. Y el momento del delineado, aunque sea con marcador, que es mucho más fácil que con pincel, es todo un arte, porque va a definir la estética final del trabajo. Si nos temblequea mucho la mano, paciencia, despacito, vamos despacito. Acá voy rápido, bueno, porque la cámara la puse rápida, pero tomarse el tiempo, hacerlo tranquilos, meditación zen. Es toda una meditación delinear, siempre digo, ¿no? Contener la respiración para que nos salgan esas líneas lo más perfectas posible. Porque, repito, es la parte final lo que le va a dar la estética, el realce a nuestro proyecto. Atención con lo que sigue porque para mí es importante. Ya delineé todo y ahora doy detalles redondeando algunos bordes internos, así como lo ves. Y hasta aquí el delineado en negro. Esas manchas que se veían desaparecieron por completo y queda realmente muy bonito así. Algunos retoques, por supuesto, nunca faltan. Fíjate que las hojas de abajo les di un poquito de violetas, les voy a dar un poquito más de verde, marrón, en fin. Para terminar, a modo de fantasía, con este marcador blanco que es pintura al aceite, tiene un olor muy particular, muy parecido a la pintura sintética. Es bastante bueno, e indeleble. Hago rulitos en el cielo, en algunos puntos, entre las hojas, entre las plantitas que están arriba, algunos detalles de puntitos en el cuerpo de la mariposa, en algunas flores también, ¿por qué no?, para dar un realce. Pero me gustó mucho esos remolinitos que hice en el cielo. Y la preguntita es, ¿por qué Estela con marcador? ¿Por qué no lo hiciste con la tinta blanca que tenés ahí? Porque es malísima, chicos y chicas. Por eso utilicé el marcador. No marca bien esa tinta blanca. Y la protección importantísima para este tipo de pintura se la damos con este sellador fijador para pinturas, acuarelas, grafitos. Tiene múltiples usos. Conseguí esta marca, pero puede ser cualquier otra. En algún punto de la etiqueta debe decir que es un barniz de resinas acrílicas o resina acrílica. Importantísimo esto. Y es al solvente, atención. Y que diga protección UV. Porque es ideal para tintas. Y como es el solvente, hay que tener mucho cuidado al aplicarlo. Apenas unos toquecitos a 20 centímetros de distancia. No tocamos, por favor, el trabajo. Dejamos secar esta primera mano, que fue así muy por arribita, no cubrió todo el cuadro. Una vez seca la primera, segunda mano en los lugares donde no hayamos llegado con el barniz. Y luego aplicamos una tercera ya así bien general, de lejos. Y listo. Y aquí te muestro una foto mía que le había sacado antes de aplicar el blanco y también queda muy bien. Damos opciones. Y aquí el trabajo final con los detalles en blanco. Chicos y chicas, espero que esta clase haya sido de utilidad, que hayan aprendido alguna técnica que no conocían. Y si te gustó, regálame ese like, compartí mis trabajos para que muchas más personas puedan ver estas clases. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima con un trabajo que me lo reservo. Pero desde ya les digo, divino. Besos.